Muy buenos días. Es para nosotros un placer el que el día de hoy podamos estar compartiendo con ustedes la conferencia Recintos Fiscales y Fiscalizados en la República Mexicana. El principal interés de este evento es vincularlos con la realidad, como parte fundamental de su preparación profesional, por lo que es importante el que conozcan sobre este tema para responder de manera exitosa al entorno empresarial al que se van a enfrentar el día de mañana. El día de hoy nos acompaña la ingeniera Luz Angélica Ledesma Campillo, gerente de Almacén Fiscalizado San Luis Potosí, además de fungir como apoderada aduanal del grupo Estafeta. Démosle un caluroso aplauso. Muy buenos días, jóvenes. Principalmente agradezco la invitación para dar esta plática y niños pongan atención porque después vamos a hacer examen y quienes pasen van a hacer tareas en esta vez. No es cierto. Okay. No, sí es cierto lo de las estadías, eso también lo agradezco mucho. Ahora, vamos a empezar. Los recintos fiscales y fiscalizados en la República Mexicana. Vamos a ver sus definiciones y sus diferencias, también sus semejanzas. En primer lugar, veremos qué son los recintos fiscalizados y fiscales. Son los lugares o espacios físicos donde se realizan los procesos aduanales y cuyo funcionamiento es regulado por la autoridad gubernamental y el derecho aduanero. ¿Y para qué se utilizan? Para efectuar funciones de vigilancia y control de entrada y salida de mercancías de los países. ¿Y para qué se efectúan estas funciones? Para cobrar derechos, impuestos o tributos y para cumplir con la obligación que tiene todo gobierno de proteger y garantizar los derechos de sus ciudadanos. Ahora, ¿y qué obligaciones tiene que brindarnos el gobierno? Porque primero necesita dinero. ¿Cómo lo obtiene? A través de los ingresos y de los impuestos. Y con ese dinero o con esos recursos nos va a brindar protección. Protección a la salud personal, animal, vegetal y ambiental. Y protección a la seguridad pública y nacional a través de diversas entidades gubernamentales como la Secretaría de Salud, Zagarpa, Semarnat, Sedena y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Adicionalmente tiene que proteger la producción nacional, la industria y el interés nacional a través de organismos como la Secretaría de Economía, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de Bellas Artes. Y también la protección a la propiedad industrial a través de la Procuraduría General de la República y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Ahora, en México, ¿quién realiza las operaciones aduanales? Son realizadas por la Administración Central de Aduanas, entidad del gobierno federal dependiente del Servicio de Administración Tributaria, del SAT, que es un órgano descentralizado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Y dónde se realizan las operaciones aduanales? En los recintos fiscales y fiscalizados, es decir, físicamente en los inmuebles de las aduanas o de las secciones aduaneras. Cuando por su extensión una aduana requiere apoyo, necesita de sucursales. Esas sucursales son las secciones aduaneras. Por ejemplo, aquí San Luis Potosí está adscrito a la aduana de Aguascalientes, que es la que nos controla. Después vamos a ver la sección aduanera de Zacatecas y aquí en San Luis 3 secciones aduaneras, la que está en el Aeropuerto Internacional Ponciano Aragán, aquí cerquita, y las secciones aduaneras que están en el Interpuerto y en el recinto fiscalizado estratégico. ¿Qué es la aduana? En México, las aduanas son oficinas públicas administrativas con facultades para fiscalizar, vigilar y controlar la entrada y salida de mercancías del territorio nacional, así como los medios en que éstas son transportadas. ¿Y qué involucra ese control? Involucra la entrada o la salida de mercancías del territorio nacional, las maniobras de carga y descarga de mercancías internacionales y las maniobras de transbordo y almacenamiento de las mismas. Todas estas actividades deben efectuarse por lugar autorizado. Quienes efectúen el transporte de mercancías por cualquier medio están obligados a presentarlas ante las autoridades aduaneras junto con la documentación exigible.
Vamos a ver un resumen de lo que les acabo de decir. El control de entrada y salida de mercancías inicia con el arribo de las mercancías a territorio nacional por cualquier medio de transporte, terrestre, marítimo, aéreo, a la aduana, que es el lugar autorizado para su ingreso, para su depósito. ¿Y cómo se establecen las aduanas? Una aduana se establece en las fronteras litorales o ciudades donde la actividad comercial así lo requiere, es decir, las ciudades principales. Si el Ejecutivo Federal considera que se requiere una aduana en algún punto de la frontera, va a ser una aduana fronteriza. Si lo requiere en algún puerto costero, será aduana marítima. Y si se establece donde existe un aeropuerto internacional o una estación intermodal, será una aduana interior. En México existen 49 aduanas autorizadas. 19 las vamos a ver en la frontera norte, 2 en la frontera sur, 17 marítimas y 11 interiores. Ahora vamos a ver la terminología, en donde vamos a ver algunas definiciones que se parecen, para eso vamos a marcar las diferencias. La legislación aduanera mexicana regula diversas figuras jurídicas para los lugares autorizados para la entrada, salida y control de mercancías, utilizando terminología similar. Empezaremos con la definición de depósito ante la aduana, que básicamente es la acción de dejar o ubicar las mercancías de comercio exterior en los recintos fiscales o fiscalizados para destinarlas a un régimen aduanero. Aquí está el resumen. Las mercancías de comercio exterior se depositan en almacenes que pueden estar dentro o fuera de la aduana y que vamos a denominar recintos fiscales o fiscalizados. ¿Para qué? Para destinarse a un régimen aduanero que puede ser definitivo, temporal, de tránsito, y ojo, aquí vamos a ver otras terminologías: depósito fiscal, para elaboración, reparación o transformación en recinto fiscalizado, y el régimen de recinto fiscalizado estratégico. ¿Qué es el depósito fiscal antes de entrar a los recintos fiscales y fiscalizados? Es un régimen aduanero que puede adoptar las siguientes variables, que vamos a ver después, que puede ser lo que es nada más almacenar las mercancías para importarlas o exportarlas, pero fuera de la aduana, y para efectuar exposiciones de venta, como las tiendas duty free, o para hacer exposiciones internacionales. El depósito fiscal es el almacenamiento de mercancías de procedencia extranjera o nacional en almacenes generales de depósitos, y se efectúa cuando el agente aduanal determina los impuestos al comercio exterior para que proceda su salida de la aduana en la que ingresó para un almacén de depósito. Los impuestos se van a pagar hasta que la mercancía se extraiga del almacén de depósito. Los beneficios. La mercancía que ingresa a un almacén de depósito puede ir siendo importada o exportada para que el pago de los impuestos se efectúe conforme vaya saliendo. Digamos que una empresa no tiene el flujo suficiente de efectivo para pagar todos los impuestos aduanales y el IVA en el momento del ingreso a la aduana, se tramita un pedimento de depósito fiscal y lo ingreso a un almacén general de depósito. Y conforme vaya requiriendo la mercancía, voy pagando los impuestos. También puede ser en los mismos almacenes sometido a etiquetado, pegado de marbetes, empaquetado, examen y toma de muestras. Y también el importador o exportador pueden desistirse de su régimen sin que le ocasione costos. Es decir, si ya la mercancía no la necesita, la puede exportar al extranjero y lo único que tiene que pagar son las tarifas del almacenaje y del manejo. Sin embargo, los almacenes de depósito no están dentro de los recintos fiscales o fiscalizados, están fuera y tienen un procedimiento para salir específico, es decir, tiene que llegar un transporte y poner candados especiales, los cuales serán abiertos hasta llegar al almacén. Y aquí veremos las diferencias y las definiciones de recinto fiscal y recintos fiscalizados. Como ya dijimos, son lugares físicos. El recinto fiscal es el lugar donde la autoridad aduanera administrará el manejo, almacenaje, custodia, carga y descarga de mercancía, los servicios que se necesitan cuando llega una aduana. Hará funciones de fiscalización y, obvio, hará el despacho aduanero. Y los recintos fiscalizados son inmuebles ubicados dentro o colindantes del recinto fiscal,
donde empresas particulares son los concesionados o autorizados por el SAT para realizar las maniobras de manejo, almacenaje y custodia de mercancías hasta que se realice su formal extracción. Es decir, un recinto fiscal es administrado por la autoridad aduanera y un recinto fiscalizado por particulares. Ahora veremos la infraestructura e instalaciones de los recintos fiscales, los que administra la autoridad aduanera. Las oficinas administrativas e instalaciones complementarias de la aduana están ubicadas dentro de los recintos fiscales y pueden ser las siguientes. Pueden ser las oficinas de la aduana, los almacenes fiscales, las áreas de mantenimiento y servicios. También dentro del recinto fiscal encontraremos vialidades bien definidas, patios de maniobra, módulos y plataformas de importación, exportación y de reconocimiento aduanero, que es cuando la autoridad realiza las mercancías. Tendrán instalaciones de seguridad como la verificación no invasiva por rayos X y rayos gamma, lo que permite no estar abriendo las mercancías, los paquetes. Tendrá casetas de vigilancia, básculas de pesaje, circuito cerrado de televisión y esclusas automáticas, que son plumas que se abren cuando se presentan los pedimentos. También deben contar con un recinto fiscalizado, con o sin almacén cubierto, instalaciones para lijadores, que son las empresas autorizadas por el SAT para hacer los servicios de carga y descarga, y áreas para los agentes aduanales. También deben haber instalaciones para la inspección y verificación de otras autoridades, por ejemplo, áreas de inspección de Semarnat y Profepa, áreas de inspección para Sedena, laboratorios de Zagarpa, esto solamente en aduanas de mucho tráfico. Va a haber módulos bancarios para el pago de pedimentos, que ahora la mayoría se hacen vía electrónica, pero de todas maneras uno puede ir a los módulos a pagar sus pedimentos en efectivo, y áreas de servicios de emergencia y bomberos para aduanas de alto tráfico, por ejemplo las marítimas. Ahora, dentro de los recintos fiscales, ¿qué facultades tiene la autoridad? Vamos a ver que la autoridad va a fijar los lineamientos para las operaciones de carga, descarga, manejo de mercancías de comercio exterior y para la circulación de vehículos. La autoridad nos va a decir los horarios de la aduana, los lugares por donde uno tiene que pasar, los flujos de lo que es la mercancía y de los transportes, etc. También va a señalar dentro de dichos recintos las áreas restringidas para el uso de aparatos de telefonía celular o cualquier otro medio de comunicación. Ustedes van a ver que en algunas partes de las aduanas, si uno acciona su radio de comunicación en su teléfono celular, nos pueden poner multa. Y ejercer en forma exclusiva el control y vigilancia sobre la entrada y salida de las mercancías de la aduana, y va a autorizar el ingreso de personas a los recintos fiscales o fiscalizados, mediante la emisión de gacetes u otros distintivos. Normalmente una persona normal no puede ingresar al almacén fiscalizado o al almacén fiscal a menos que tenga una autorización previamente otorgada. Ahora, infracciones de los recintos fiscales. Comete las infracciones relacionadas con la seguridad e integridad de las instalaciones aduaneras la persona que utilice en las áreas señaladas como restringidas aparatos de telefonía, dañe los edificios, equipo y otros bienes que se utilizan para la operación, e ingrese a los recintos fiscales o fiscalizados sin autorización expresa. Ahora, también vamos a ver lo que es un recinto fiscal y fiscalizado ya unido. Estos son los ejemplos. Esta es una aduana modelo. Este es el ejemplo de la aduana de Gómez Palacios Durango. Vamos a ver que el recinto fiscal tiene un perímetro bien definido y establecido. Va a tener los edificios de aduana y las plataformas de reconocimiento aduanero. También vialidades y casetas de vigilancia. Y podrá tener o no un recinto fiscalizado con almacén cubierto o un recinto fiscalizado descubierto, que es normalmente para contenedores. Y eso los vamos a ver en los intermodales, en frontera y en marítimos. Un ejemplo de recinto fiscalizado y fiscal en puerto aéreo es el construido por Estafeta. La línea roja nos va a mostrar el perímetro delimitado del recinto fiscal.
Vamos a ver que tiene sus casetas de acceso, sus vialidades, el edificio de la aduana, edificios complementarios que son la oficina del módulo bancario, para fines aduanales y de mantenimiento, y en verde vamos a ver el límite del recinto fiscalizado con su almacén fiscalizado. Tenemos un ejemplo de recinto fiscal y fiscalizado en frontera. Este es el de la aduana de Colombia, en Nuevo Laredo. Aquí vemos Estados Unidos, el puente, y entonces en rojo vemos el perímetro del recinto fiscal, es enorme, comparado con el perímetro del recinto fiscalizado. Aquí vamos a ver la entrada de importación para personas, aquí las de mercancías, las oficinas de la aduana, patios de reconocimiento, este es el de exportación que está fuera del recinto fiscal, y toda esta área es para el resguardo de contenedores. Próximamente se va a convertir también en recinto fiscalizado estratégico, pero lo veremos más adelante. Y aquí un ejemplo de recinto fiscal y fiscalizado en Puerto Marítimo, el más grande de México, que es el de Veracruz, más grande que el de Manzanillo. Vamos a ver que es enorme. El recinto fiscal es toda esta parte hasta el muelle B y continuamos por aquí. Aquí está afuera el fuerte de San Juan de Ulúa, porque es más bien de turismo. Y nosotros, por ejemplo, vamos a atravesar el recinto fiscal. Si es una persona normal que quiere ir a conocer San Juan de Ulúa, se va por la ruta panorámica. Todo lo demás está sujeto a la fiscalización de la aduana. Todo lo que está en verde y amarillo son los recintos fiscalizados. Y aquí los vamos a ver. Esto es la fotografía y vemos que es enorme. Esta es la zona de oficinas de la aduana, todo lo demás, recintos fiscalizados. Aquí una parte esto pertenece a Pemex, una parte está fiscalizado, la otra no. Igual aquí, San Juan de Ulúa no está fiscalizado, todo lo demás, hasta el muelle D está fiscalizado y controlado por la autoridad. Ahora vamos a ver la infraestructura e instalaciones de los recintos fiscalizados, los que va a administrar las personas particulares. En México tenemos 133 recintos fiscalizados autorizados, 35 aéreos, 22 de frontera, 10 intermodales y 66 marítimos. Aquí vamos a ver una parte de los almacenes fiscalizados del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Aquí es un almacén fiscalizado en Nuevo Laredo, este del Parque Intermodal de Monterrey y este es del puerto de Tampico, nada más uno de los almacenes fiscalizados. La concesión y autorización a particulares para operar recintos fiscalizados se otorga mediante licitación pública. Uno no puede llegar con la autoridad y decir, oye, tengo un terreno al lado de la aduana y voy a instalarlo. No, se tiene que licitar. E incluye el uso, goce o aprovechamiento del inmueble en donde se prestarán los servicios de manejo, almacenaje y custodia. Es lo único que va a hacer el recinto fiscalizado. Para obtener la autorización se tiene que probar que se trata de una empresa moral constituida de conformidad con la ley mexicana, que tiene solvencia moral y económica, que tiene capacidad técnica, administrativa y financiera, que cuenta con experiencia para la prestación de los servicios de manejo, almacenaje y custodia y que está al corriente de sus obligaciones fiscales. Estas autorizaciones o concesiones se otorgan por 20 años que se pueden prorrogar a 40 y al terminar los 40 años la autoridad toma todas las obras, instalaciones y equipo y pasan a ser parte del gobierno federal sin ninguna contraprestación o pago al particular, más que lo que generó de ganancia durante los 40 años de la autorización. En los recintos fiscalizados se deben destinar instalaciones para el almacenaje, resguardo y reconocimiento aduanero de las mercancías. Ustedes en los almacenes fiscalizados van a ver partes que tienen que estar seguras, donde ingresan los agentes y apoderados aduanales para hacer el reconocimiento previo, y otras áreas que solicitan a los almacenes para resguardar mercancías de depósito o retenciones que hace la autoridad. En esas partes la autoridad podrá entrar cuando ellos decidan. Además, los almacenes fiscalizados pueden ofrecer servicios de almacenaje refrigerado congelado, resguardo de valores, animales vivos, artículos peligrosos, etc. No todos los recintos fiscalizados ofrecen esa opción, depende de la demanda.
Los recintos fiscalizados también deben de contar con un sistema enlazado con el SAT en el que se lleve el control de inventarios, es muy importante. En él se debe demostrar en línea el registro diario de las operaciones, que es un sistema de control de almacenes, pero no es como el que les están enseñando a ustedes, que es en primera entrada, primera salida, tenemos una orden de compra para hacer el ingreso, posteriormente lo hacemos y los identificamos o etiquetamos de acuerdo a su número de parte y esperamos los pedidos de venta. Aquí es diferente, no hay órdenes de compra para hacer el ingreso, ahorita lo vamos a ver. También se debe de contar con un sistema de circuito cerrado de televisión con grabaciones que hay que tener a disponibilidad de la autoridad durante 60 días mínimo. También los recintos fiscalizados deben aplicar en los almacenes las medidas que las autoridades señalen para asegurar el cumplimiento de las disposiciones de la ley y mantener instrumentos de seguridad indicados por las autoridades para los almacenes y los botes almacenados. Aparte del circuito cerrado, es personal de vigilancia, mantener puertas, candados y asegurar que no haya extracciones. ¿Por qué? Porque quien extraiga o pretende extraer mercancías de los recintos fiscalizados sin autorización comete una infracción que se sanciona con una multa del 100 al 150% del valor de las mercancías y además se comete el delito de contrabando, que es un delito federal y que no toca fianza. Por eso es muy delicado para los almacenes fiscalizados el personal que va a ingresar a los mismos para laborar. Las mercancías que se encuentran en recintos fiscalizados también pueden ser motivo de actos de conservación, examen y toma de muestras, siempre que no se altere o modifique su naturaleza. Para eso, los recintos fiscalizados pueden prestar los servicios de análisis de laboratorio adentro del recinto fiscalizado, vigilancia, etiquetado, marcado, colocación de leyendas de información comercial. Es decir, si adentro del almacén fiscalizado hay mercancía textil o prendas de vestir, se solicita una autorización y se meten máquinas de coser, costureras y se les pone el etiquetado para que puedan salir. Si fuera, por ejemplo, bebidas alcohólicas, también pueden ingresar a poner los marbetes autorizados. Ahora, los recintos fiscalizados son un negocio, por lo tanto deberán cobrar sus servicios conforme tarifas que se presentan previamente a la aduana. Los almacenes fiscalizados son los más caros de México. Ahorita verán por qué. Por toda la seguridad que hay, son muy caros. Entonces, ustedes cuando laboren en agencias aduanales, o sean importadores o exportadores, deberán mantener los siguientes plazos que les voy a indicar. De lo contrario, su operación es ineficiente. Ok. Los servicios de manejo durante los primeros días a partir de su recepción se cobra nada más una cuota de manejo porque tenemos que dar un almacenaje gratuito. En importación son 2 días o 5 días para aduanas de tráfico marítimo. En exportación 15 días o 30 días para minerales. Si después de ese periodo su mercancía todavía está en el almacén, algo está mal, o no tienen flujo de efectivo, o desconocían el arribo, o lo que sea. Para los almacenes fiscalizados, mejor, porque cobran más. Los plazos se computan a partir de que el almacén recibe las mercancías y para importaciones por vía marítima o aérea, a partir del día siguiente en que se le da el aviso al consignatario del arribo. Transcurridos los plazos que les acabo de mencionar, ya no se va a cobrar la cuota de manejo, ahora se va a cobrar la suma de las cuotas de almacenaje, de maniobras y custodia. Es decir, en promedio en un almacén, por 40 kilos mínimo pueden pagar por almacenaje después de los 2 días entre 800 y 1,000 pesos. O sea, es mucho dinero, por eso les digo que ahí se puede ver la eficiencia de la operación aduanera. El almacenista tiene la obligación de comunicar al consignatario y destinatario de las mercancías el ingreso del mismo y lo tiene que hacer el aviso por correo certificado o por correo electrónico. Si no se cuentan los datos, con los datos se hace la comunicación vía estrados. Adicional, los recintos fiscalizados de todo lo que cobran están obligados a pagarle a la autoridad mensualmente el 5% de la totalidad de los ingresos obtenidos y anualmente un derecho que es más o menos de 55,000 pesos. Por eso tienen que ser personas morales con las características que les avisé. Una pyme normalmente no tiene la capacidad de soportar los derechos de aprovechamientos que se tienen que pagar. Todos los ingresos que se obtengan por la recaudación de los recintos fiscalizados
serán destinados para el mejoramiento de la administración aduanera. Continuamos. Ahora, los plazos, como ya les dije, se computan a partir del día siguiente al que ingresan las mercancías. Y en marítimos, a partir de que se descarga el buque. Dentro de los almacenes fiscalizados, las mercancías que se encuentran en depósitos de la aduana causan abandono en favor del fisco federal. Es decir, pasando cierto periodo que ahora les voy a mencionar, pasan a propiedad del fisco. No se pueden vender o tirar a la basura. Pasan a abandono expresamente cuando el interesado lo manifieste por escrito. Cuando el interesado dice, no me interesa sacarlo, enviará un escrito a la aduana y entonces la autoridad lo puede tomar. O tácitamente con los siguientes plazos: 3 días para mercancías explosivas, corrosivas, perecederas de fácil descomposición y animales vivos. Si en 3 días lo sacan de la aduana, pasan a propiedad del fisco. 2 meses para todo lo que es importación, 3 meses para lo que es exportación y también 3 meses para mercancías que pertenecen a embajadas o consulados. Después de que pasan esos periodos, la autoridad aduanera avisará a los destinatarios o consignatarios y les dirá que tienen otros 15 días más. Claro que para cuando pasa este periodo, ya el almacenaje es tan caro que normalmente los importadores no lo sacan. Y la autoridad aduanera determinará el destino de las mercancías. Si les puede servir a la autoridad, los va a retirar y se los va a llevar. Si no, los puede vender. Y si realmente están ya echados a perder o ya no sirven, se los deja al almacén fiscalizado para que él pague la destrucción. Otra de las obligaciones que tienen los recintos fiscalizados es verificar la autenticidad de los pedimentos para el retiro de las mercancías en un sistema que la aduana proporciona. Todos los recintos fiscalizados deben de anotar los números de pedimento cuando llegue la gente a ganar, nos entrega el pedimento de sacar las mercancías y verificar que exista y esté pagado. Si el pedimento no existe, se debe dar aviso a la autoridad. Y también en el pedimento verificar que esté pagado. Muestra el pedimento, verificamos que esté pagado, verificamos el número de puntos, porque puede decir el agente aduanal me llevo 2, pero el pedimento tiene 1, y también verificar el peso. Nosotros no podemos ver el contenido de las mercancías como almacén fiscalizado, pero sí el número de bultos, el peso y lo que es el número de guía o cualquier referencia que tenga el bulto para no entregar un lote equivocado, porque eso se sanciona. Otras obligaciones es el sistema que les comentaba para mantener un registro diario de los ingresos y de las salidas. ¿Qué tenemos que reportar a la autoridad? La fecha de ingreso de la mercancía, cuando arriba en buque, en tráfico marítimo, el número de registro de identificación del buque, del vuelo o del contenedor que ingresa. En el caso de buques, los números son irrepetibles y pueden aparecer por acá, dependiendo la línea. En caso de líneas aéreas, aparecerán las matrículas, que tienen los aviones de estafeta, y también las banderas. En el caso de contenedores, el número de contenedor de identificación aparecerá acá o acá, y sus candados, que también son irrepetibles, los números. También debemos reportar el primer puerto de embarque, donde se cargan las mercancías, y la fecha de conclusión de la descarga de las mercancías. Otra información que nosotros debemos reportar es el número de documento de embarque, por ejemplo, el conocimiento de embarque o Bill of Lading en marítimo, la guía aérea Master of House o la carta aporte para terrestre. También sus números son irrepetibles. Tenemos que reportar el peso y unidad de medida de los bultos recibidos, el tipo de bulto y los datos contenidos en los documentos, como es los datos del remitente, consignatario y el valor declarado. Todo esto está en el sistema para que la aduana genere un análisis de riesgo. La aduana va a poder determinar qué importadores, exportadores están importando, cada cuánto, el valor, tipos de mercancías, todo esto por seguridad de la nación. Ahora, a la salida del recinto fiscalizado también debemos reportar la fecha de salida, el periodo de almacenaje, el número y clave de pedimento, la fecha y destino si es retorno, el número de patente o agente aduanal y si hubo registro de previo, también tomar los nombres del agente aduanal que lo realizó. En este caso, aquí está su servidor.
Ahora vamos a ver otros conceptos que se relacionan a los recintos fiscales y fiscalizados. Estos son de régimen, no hablamos del lugar, sino de la forma en que va a ingresar al territorio nacional. Tenemos el régimen de recinto fiscalizado para elaboración, transformación o reparación. Este régimen permite la introducción de mercancías extranjeras o nacionales sin pagar impuestos a un recinto fiscalizado para que dentro las sometamos a elaboración, transformación o reparación y después las retornamos al extranjero. Es decir, no vamos a importar las mercancías y llevarlas a una planta. Ahí mismo en el almacén podemos importar las mercancías extranjeras e ingresar las mercancías nacionales para producir o para reparar. Digamos que viene alguna mercancía de garantía donde tenemos que hacer algún cambio, no tenemos que ir a la planta, sino realizarlo ahí mismo en el recinto fiscalizado. Una vez ya terminado, lo que vamos a hacer es elaborar el pedimento de exportación, y bajo este régimen también se pueden introducir maquinaria y equipo y no pagamos los impuestos al comercio exterior, nada más los servicios de renta del recinto fiscalizado. Las particularidades de este régimen son que todas las mercancías que se introdujeron bajo este esquema deben de exportarse, nada puede ingresar al territorio nacional. Y mermas y desperdicios no causan impuestos siempre y cuando estos últimos, los desperdicios, se destruyan. Podemos ingresar bajo este régimen a insumos que pueden desaparecer como lubricantes, aceites, y todo lo que pueda ir desapareciendo, pegamentos, adhesivos durante el proceso. A eso se le llama merma porque desaparecen dentro del producto. Los insumos nacionales que se utilizan en los procesos van a ingresar como exportación, y este es el proceso rápido que les acabo de explicar. El producto materia prima se recibe del extranjero en el recinto fiscalizado, se transforma o repara con los insumos nacionales, los desperdicios originados se exportan o se destruyen, y el producto transformado o reparado se retorna a origen o se exporta al extranjero. Ahora vamos a ver el régimen del recinto fiscalizado estratégico. Este es más moderno. El recinto fiscalizado estratégico, vamos a hablar que son aquellos inmuebles cuyos propietarios solicitan alzar la habilitación de un inmueble para la introducción de mercancías bajo el régimen y solicitan su autorización para administrarlo. Este régimen consiste en introducir mercancías extranjeras y también nacionales por tiempo limitado para ser objeto de manejo, almacenaje, custodia, exhibición, venta dentro de los recintos fiscalizados estratégicos, elaboración, transformación o reparación. Es decir, dentro de un recinto fiscalizado estratégico podemos hacer de todo con la mercancía de comercio exterior, y vamos a tener dos personas involucradas: el administrador del recinto fiscalizado estratégico y el administrado, que es la empresa que está interesada en ingresar sus mercancías al régimen de recinto fiscalizado estratégico. Este es un ejemplo. Este es el principal recinto fiscalizado estratégico de México que está en operación, el de aquí de San Luis Potosí. Vamos a ver, esta parte es el recinto fiscal, toda esta parte. Aquí están las oficinas de la aduana y por acá atrásito está la parte donde hacen reconocimientos. Esta parte es el recinto fiscalizado, donde se resguardan todos los contenedores. Aquí vemos la terminal ferroviaria y en rojo está el recinto fiscalizado. Vamos a ver que hay muchos lotes para construir plantas y un almacén para realizar operaciones, precisamente de almacenaje, etiquetado, venta y distribución. Los recintos fiscalizados estratégicos en México son 10, 5 en frontera, 1 intermodal y en marítimo hay 4. Aquí les voy a presentar el recinto fiscalizado que está en Tijuana. El recinto fiscalizado intermodal de San Luis Potosí es el único, y el recinto fiscalizado estratégico que está en Ciudad Hidalgo, Chiapas, también en operación. Como es, ahorita van a ver que es un esquema un poco complicado por toda la inversión que se tiene que realizar. Deben ser colindantes con una aduana, o sea, con un recinto fiscal o con un recinto fiscalizado o un puerto marítimo. Deben de tener una superficie no menor de 20 hectáreas, porque se van a construir plantas o almacenes, por eso tiene que ser así de grande. Y tener un perímetro definido, barriado y protegido, contar con los sistemas de control que cuentan los recintos fiscalizados que ya les expliqué, para evitar la fuga de mercancías al mercado nacional, porque van a ingresar sin pagar impuestos y sin cumplir con normas oficiales mexicanas.
Entonces esto sería un paraíso para los malandros. Entonces se tiene que evitar la fuga. El valor agregado que generan estos recintos radica principalmente en la obtención de beneficios fiscales, porque no se pagan impuestos de importación ni el IVA, se reducen las restricciones no arancelarias y los trámites aduanales, van a ver que casi no se utiliza el sedimento, y es para el desarrollo local, ya que al tratarse de áreas destinadas para el asentamiento de plantas industriales y locales comerciales y de servicios, van a apoyar en el desarrollo de la región. El recinto fiscalizado estratégico se opera por dos tipos de personas que ya les mencioné, que es el administrador, que es una persona moral que tiene la habilitación del inmueble para operar como recinto fiscalizado estratégico. Y esas personas que pueden obtener la autorización van a ser empresas particulares, los gobiernos estatales o las administraciones portuarias integrales. ¿Por qué ese tipo de empresas? Porque son los únicos que pueden soportar los créditos fiscales en caso de incumplimiento. Una empresa moral pequeña no lo puede soportar. Ahora, las funciones del administrador consisten en supervisar y controlar el inmueble y operar la infraestructura y vender los lotes a los administrados. Y el usuario o administrado es la persona moral que tiene el uso o goce del inmueble dentro del recinto fiscalizado estratégico y solicita autorización para ingresar las mercancías en este régimen, sean las plantas o propias que puede construir o que puede arrendar. Evidentemente una persona física no tiene la capacidad ni va a obtener la autorización para ingresar mercancías bajo el régimen fiscalizado estratégico. Cabe mencionar que el administrador del recinto, por ley, no puede ser a su vez usuario. El administrador solamente va a cuidar el recinto fiscalizado estratégico y a vender los lotes. Beneficios. Los beneficios fiscales es que no se está obligado al pago del impuesto del valor agregado, del IVA, ni a IEPS, del impuesto especial sobre producción y servicios, lo que optimiza el flujo de efectivo. Cuando a la planta se ingresa muchos insumos o mucha mercancía, hay que efectuar un flujo de efectivo fuerte en cuanto a IVA, IEPS o impuestos generales de importación. En este caso, no, solamente ingresa, no se pagan impuestos. No se está obligado al impuesto general de importación, ni por los insumos, ni por la maquinaria y el equipo que se ingrese. Y solamente se causan los impuestos cuando las mercancías se sacan del recinto fiscalizado para ingresar al mercado nacional. Y aquí el propietario tiene dos opciones: declarar los aranceles que corresponden al insumo que ingresó o declararlos según el puesto determinado. Por ejemplo, digamos que nosotros vamos a elaborar lámparas y vamos a ingresar lo que son los focos o los bombillos. Estos, si vienen de China, pagan 20% o de algunos lugares en donde no se tengan tratados de libre comercio. Y después yo produzco mi lámpara, probablemente la lámpara no tenga que pagar impuestos. Ahí yo evalúo como empresa que me conviene más, pagar los impuestos por los bombillos o mejor, pagar los impuestos sobre la lámpara, que seguramente nada más es el IVA y no el IGI. Otros beneficios operativos y logísticos es que se reducen los tiempos de la cadena de suministro al pasar directamente de las fronteras o en los puertos al recinto fiscalizado estratégico sin tener que cruzar por carreteras y todo eso para llegar a la planta. Permite el arribo de contenedores con sellos originales, permite la introducción de mercancías extranjeras nacionales o nacionalizadas para ser objeto de manufactura y ensamble, transformación, reparación, almacenaje, distribución, exhibición y venta. Y todas las mercancías nacionales que ingresen se van a entender como exportadas, es decir, no hay pago de IVA. También no hay que cumplir con algunas regulaciones y restricciones no arancelarias y normas oficiales, excepto las que se emitan en cuestión de sanidad animal, vegetal, salud pública, medio ambiente y seguridad nacional, que son las autorizaciones y certificados que se tienen que cumplir antes del ingreso de las mercancías al territorio nacional. Plazos de permanencia. Los insumos pueden permanecer hasta 60 meses sin que pasen a propiedad del fisco y hasta 20 años o el periodo de la vigencia todo lo que es maquinaria y equipo de producción, de administración, de laboratorio y todo aquello que esté vinculado con el proceso productivo y administrativo. Es decir, puedo importar mis computadoras y ingresarlas al recinto fiscalizado estratégico sin pagar impuestos y ahí que se queden hasta que termine la vigencia. Aquí está el ejemplo. Todo lo que son materias primas, partes, componentes, tecnología, maquinaria y equipo ingresa para posteriormente producir y salir un producto final
y las que son los desperdicios que se tienen que destruir dentro del recinto fiscalizado estratégico o se pueden exportar. El procedimiento de esto es, por cada remesa que se reciba, se debe primero transmitir al Sistema Automatizado Aduanero Integral, al SAI, un aviso electrónico. ¿Y qué es este? Ya no se utiliza el pedimento, solamente un aviso electrónico, y con este se presentan las mercancías al módulo de la aduana para el ingreso. Posteriormente de presentarlo y de modularse, se pone el sello, va a ingresar al recinto fiscalizado estratégico, que por eso tiene que ser colindante con una aduana. Y el administrador va a recibir la mercancía y, dependiendo del plazo que decidamos, una semana o los primeros días del mes, se realizarán los pedimentos consolidados para pagar todas las operaciones registradas en ese periodo, en la semana o en el mes. Y se va a declarar el tipo de cambio de la fecha de presentación del pedimento consolidado y con fecha de entrada la de la primera remesa. Entonces, durante toda la semana voy a poder ingresar mercancía y yo voy a declarar como fecha de entrada, para efectos del artículo 53 de la ley aduanera, la fecha de entrada de la primera remesa. El procedimiento para el retiro de las mercancías que se introduzcan al régimen del recinto fiscalizado estratégico se pueden retirar para importarse definitivamente, para exportarse definitivamente después de los procesos productivos que se realicen, para retornarse al extranjero, para reincorporarse al mercado nacional, para importarse temporalmente por empresas pymes o para destinarse al régimen de depósito fiscal que ya les expliqué. Para la importación definitiva puedo optar por aplicar lo que es cuotas, impuestos, bases gravables, tipos de cambio y las regulaciones y restricciones que rijan en el momento que ingresaron las mercancías o en el momento que se extraen. Esto nos sirve para lo que es el tipo de cambio, por ejemplo, cuando hay mucha fluctuación, yo podré evaluar qué es mejor, qué tipo de cambio declarar, el de la entrada o el de la salida. Por ejemplo, si yo ingresara la mercancía un día que el tipo de cambio está a 14 pesos y a la hora de la extracción puede estar a 13, evidentemente voy a utilizar el tipo de cambio de la extracción. Si es al revés, yo ingreso cuando el tipo de cambio está a 13 pesos y cuando voy a extraer está a 14, mejor utilizo el tipo de cambio de la fecha de introducción. También, igual que en recinto fiscalizado estratégico para elaboración, transformación o reparación, puedo optar por determinar la fracción arancelaria del insumo o de la mercancía manufacturada. Esto es lo que mejor me convenga, es lo que voy a utilizar. Y en conclusión, porque ya terminamos, ya los cantaditos, el recinto fiscal es un lugar físico, como ya lo hablamos, y aquí lo va a administrar la aduana o la autoridad aduanera, que va a efectuar sus funciones de control de entrada y salida de mercancías de comercio exterior, el despacho aduanal, carga, descarga, almacenaje, maniobras de custodia para las mercancías que se encuentran en depósito y sus funciones de fiscalización o vigilar que se cumpla todo lo que dicen las leyes relativas al ingreso y salida de mercancías. Y el recinto fiscalizado es un lugar físico también, donde las actividades de almacenaje, maniobras y custodia se concesionan a un particular, solamente esas actividades. Ahí dentro, la autoridad no puede ejercer sus funciones de fiscalización más que en las áreas determinadas para el reconocimiento aduanero o donde va a ingresar sus mercancías cuando no tengan almacén fiscal. En los recintos fiscalizados se va a realizar el resguardo de mercancías en lo que se importan o se exportan, o se va a aplicar el régimen de reparación, elaboración o transformación en recinto fiscalizado. Y el recinto fiscalizado estratégico también es un lugar físico donde las actividades de almacenaje, maniobras y custodia se concesionan igual a particulares, pero para el régimen del recinto fiscalizado estratégico. Y fuera de lo que son los recintos fiscales o fiscalizados, encontramos el régimen de depósito fiscal, donde las mercancías se retiran del recinto fiscal o fiscalizado para ingresar al almacén de depósito para su posterior importación o retorno. Esto es todo. Ahora van a pasar al examen porque los llevo